Si cumplimos estas reglas, seguro que entre todos conseguimos acabar con el coronavirus. ¡Chao, pandas! Como sabéis, en este canal de YouTube os ayudamos a aprender español de forma divertida y fácil con series, canciones y películas. Y en momentos difíciles, como ahora, es cuando tenemos que intentar ver el lado bueno de las cosas. Por eso, hoy vamos a aprender español con el coronavirus. No hay mejor forma de luchar contra el coronavirus que quedándote en casa y aprovechar la cuarentena para mejorar tu español. Si te gusta este vídeo, no olvides suscribirte. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Todos habéis oído hablar del coronavirus, pero ¿sabéis realmente qué es? El coronavirus es un tipo de virus que, al parecer, los murciélagos han contagiado a los seres humanos. Se transmite a través de la saliva, pero con una gotita minúscula, pequeñísima, que esté en las manos de un enfermo, se pueden contagiar muchísimas personas. Cuando el coronavirus entra en el cuerpo de alguien, esa persona empieza a tener fiebre y tos y, en ocasiones, le cuesta respirar y se encuentra mal. Para evitar tener el coronavirus, hay 3 reglas que hay que cumplir. La primera es no estar en contacto con personas que estén enfermas. La segunda, lavarse muchísimas veces las manos con agua y jabón. Y la tercera, tratar de no tocarse la cara si no se han lavado las manos antes. Si cumplimos estas reglas, seguro que entre todos conseguimos acabar con el coronavirus. El coronavirus es un tipo de virus que, al parecer, los murciélagos han contagiado a los seres humanos. Un virus es un organismo pequeñito que nos puede hacer enfermar, pero también llamamos virus a un programa informático que, al activarse, puede destruir la información almacenada en un ordenador. Y Canarias extrema la vigilancia sobre el mosquito que transmite el virus del Zika. Todo se vuelve loco. Creía que el virus solo iba a frenarle el coche. Y necesitamos saber la cantidad de personas susceptibles al contagio del virus. El nombre de coronavirus viene porque las extremidades del virus parecen coronas. Una corona es una pieza que se pone en la cabeza y que es símbolo de honor o de realeza. Por ejemplo, están la corona de laurel, la corona de flores o la corona de la familia real. Por eso se llama coronavirus. Coronavirus. El coronavirus es un tipo de virus que, al parecer, los murciélagos han contagiado a los seres humanos. Los murciélagos son unos mamíferos voladores nocturnos que viven en todas partes del mundo. Tienen una mala reputación y mucha gente les tiene miedo porque parecen vampiros. Pero la mayoría de los murciélagos no son peligrosos. Se le llama zorro volador porque, si os dais cuenta, es un murciélago, pero parece un zorrito. Y como todos los murciélagos, tienen problemas para levantarse del suelo. El coronavirus es un tipo de virus que, al parecer, los murciélagos han contagiado a los seres humanos. Se define como ser humano al hombre, es decir, un animal que pertenece a la familia de los Homo sapiens. En español usamos seres humanos cuando hablamos de gente en sentido general, normalmente en un sentido histórico, como por ejemplo, los seres humanos han vivido en el planeta Tierra por muchos años. Somos 2 seres humanos, por eso nos hemos fallado.
se transmite a través de la saliva. La saliva es un líquido que se fabrica en la boca las 24 horas del día y está formada sobre todo por agua y además de unas cuantas sustancias químicas. Cuando tenemos hambre y producimos mucha saliva, en español utilizamos la frase hacerse la boca agua. Cuando dices se me hace la boca agua, significa que estás salivando muchísimo y que la comida que estás viendo te parece sabrosísima. Se me hace la boca agua. Con un reflejo involuntario, que es esto de ¿por qué se nos hace agua la boca? Esa sensación que tenemos cuando estamos por comer o ya simplemente estamos pensando en que vamos a comer algo que nos gusta. Pero con una gotita minúscula, pequeñísima. Vamos a aprovechar esta frase. Con una gotita minúscula, pequeñísima. Gotita minúscula, pequeñísima, para aprender los grados de un adjetivo en español. Primero vamos a fijarnos en el sufijo ita de la palabra gota. Ito o ita es un sufijo diminutivo, es decir, expresa un tamaño pequeño del objeto. El sufijo opuesto sería on, gotón. Así podemos cambiar el tamaño del objeto simplemente añadiendo un sufijo. Gotita, gota, gotón. El sufijo ita sirve para cualquier sustantivo femenino. Por ejemplo, podemos decir una casita para referirnos a una casa pequeña, una mesita para una mesa pequeña o una boquita para una boca pequeña. Después tenemos el adjetivo minúscula. La palabra minúsculo es un adjetivo normal, pero que tiene un significado más potente. Por ejemplo, podemos distinguir diferentes grados de un objeto pequeño. Una gota puede ser pequeña, chica, diminuta, minúscula o insignificante. Y por último está el sufijo ísima en la palabra pequeñísima. Los sufijos ísimo o ísima expresan un grado absoluto, es decir, el que más. Por ejemplo, calentísimo es el más caliente o buenísimo es el más bueno. En este caso, una gota pequeñísima es la gota más pequeña de todas. Al juntar estas tres formas diferentes de expresar el tamaño de la gota, la frase queda así: una gotita minúscula pequeñísima. Pero con una gotita minúscula, pequeñísima, que esté en las manos de un enfermo, se pueden contagiar muchísimas personas. Por cierto, este vídeo está patrocinado por consumeradvocate.org. Su equipo de investigadores ha estudiado cuál es el mejor software para aprender español para cada persona, en función de su precio, de modelos educativos, características y experiencia del cliente. Si tú quieres descubrir cuál es el mejor sistema para aprender español para ti, visita su página web abajo en la descripción. Que esté en las manos de un enfermo, se pueden contagiar muchísimas personas. Contagiar es transmitir una enfermedad de un ser humano a otro. Contagiar es el verbo, pero también existe el sustantivo contagio o el adjetivo contagiado. Tras confirmarse que un hombre se contagió con el mortal virus tras estar en contacto con una enferma solo durante 15 segundos. Al contacto con las gotas de los estornudos o de la tos de los contagiados. El tiempo que una persona es contagiosa, a veces la gente puede ser contagiosa sin presentar síntomas. También necesitamos saber eso. ¿Cómo se contagia el coronavirus? ¡Correcto! Cuando el coronavirus entra en el cuerpo de alguien, esa persona empieza a tener fiebre y tos y, en ocasiones, le cuesta respirar y se encuentra mal. La fiebre es el aumento de la temperatura del cuerpo en respuesta a alguna enfermedad. Para medir la temperatura utilizamos un termómetro. Si la temperatura del cuerpo supera los 38 grados centígrados, entonces podemos decir que tenemos fiebre.
Cuando el coronavirus entra en el cuerpo de alguien, esa persona empieza a tener fiebre y tos y, en ocasiones, le cuesta respirar y se encuentra mal. La tos es un mecanismo de defensa del sistema respiratorio para ayudar a expulsar organismos que bloquean la respiración. La tos es esto. La tos es un sustantivo femenino, aunque acaba en S, la tos. Tos es el sustantivo del verbo toser. ¡Estoy tosiendo! Cuando el coronavirus entra en el cuerpo de alguien, esa persona empieza a tener fiebre y tos y, en ocasiones, le cuesta respirar y se encuentra mal. En español diferenciamos entre encontrarse mal y sentirse mal. Encontrarse mal se refiere al estado de salud física y estar mal al estado mental. Si una persona dice me encuentro mal, significa que está enfermo. Pero si una persona dice me siento mal, significa que está preocupado o triste por alguna razón. Para evitar tener el coronavirus, hay 3 reglas que hay que cumplir. Una regla es un instrumento rígido y de forma rectangular que sirve para trazar líneas rectas o para medir distancias entre 2 puntos. Algunos ejemplos de una regla son: esto es una regla, esto también es una regla, y esto también es una regla. Pero en español también utilizamos la palabra regla para referirnos a aquello que ha de cumplirse de forma estricta. Por ejemplo, si en una casa se limpia cada viernes, eso es una regla. O si para entrar en una discoteca tienes que ser mayor de 21 años, eso también es una regla. Regla número 1. No puedo matar a nadie, así que no me lo pidas. Regla número 2. No puedo hacer que alguien se enamore de otro alguien. Regla número 3. No puedo resucitar a los muertos, es asqueroso. ¡Y huele muy mal! La primera es no estar en contacto con personas que estén enfermas. Una persona enferma es una persona que padece una enfermedad. Enfermo es un sustantivo y adjetivo, y enfermar es el verbo. Cuidado porque el adjetivo de enfermo no es enfermado. La palabra enfermo sirve como sustantivo y como adjetivo. Por lo tanto, se puede decir que el enfermo ha enfermado y ahora está enfermo. ¿Cuáles de estas personas están enfermas? ¡Correcto! La segunda, lavarse muchísimas veces las manos con agua y jabón. El jabón es un producto soluble en agua que se usa generalmente para lavar. Podemos lavarnos las manos con jabón, o lavar la ropa con jabón, o lavar los platos con jabón. También el jabón se puede presentar de muchas formas. Por ejemplo, está el jabón líquido, el jabón de pastilla o el jabón en polvo. Para evitar contagiar el virus es importante lavarse las manos con jabón. Y la tercera, tratar de no tocarse la cara si no se han lavado las manos antes. Cuando juntamos el verbo tratar con la preposición de, conseguimos tratar de, que es sinónimo de intentar. Siempre se utiliza con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, tratar de hablar es sinónimo de intentar hablar. Y tratar de comer es sinónimo de intentar comer. En este ejemplo, tratar de no tocarse la cara significa intentar no tocarse la cara para no contagiar el coronavirus. Si cumplimos estas reglas, seguro que entre todos conseguimos acabar con el coronavirus. Todos habéis oído hablar del coronavirus, pero ¿sabéis realmente qué es? El coronavirus es un tipo de virus que, al parecer, los murciélagos han contagiado a los seres humanos.
Se transmite a través de la saliva, pero con una gotita minúscula, pequeñísima, que esté en las manos de un enfermo, se pueden contagiar muchísimas personas. Cuando el coronavirus entra en el cuerpo de alguien, esa persona empieza a tener fiebre y tos y, en ocasiones, le cuesta respirar y se encuentra mal. Para evitar tener el coronavirus, hay 3 reglas que hay que cumplir. La primera es no estar en contacto con personas que estén enfermas. La segunda, lavarse muchísimas veces las manos con agua y jabón. Y la tercera, tratar de no tocarse la cara si no se han lavado las manos antes. Si cumplimos estas reglas, seguro que entre todos conseguimos acabar con el coronavirus. Ahora depende de ti aplicar estas sencillas reglas por el bien de todos los seres humanos. Recuerda que este virus lo paramos entre todos. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras lecciones. Eso es todo por ahora. ¡Chao, pandas!